Tania, ¿cómo te va? Gracias Hola, por Cristian. estar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué estas declaraciones en medio de una campaña? Porque vos venías parte... Primero te quiero preguntar, ¿seguís siendo legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba? Hacemos por Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba es la nueva fuerza Sí. que va a empezar a tener sus legisladores a partir del 10 de diciembre de 2023. Hacemos por Córdoba, Yo soy sí. de Hacemos por Córdoba. Pero tuviste declaraciones muy fuertes, hubo mucha polémica, tuvo mucha amplificación dentro del espectro político y seguís siendo legisladora. Por supuesto. ¿De ese espacio, digo? Sigo siendo legisladora, salvo que me pidan la renuncia, de las cuales también me gustaría que esté la renuncia del ministro. Digo, si no tenemos posibilidad de expresión y llegan De estas Giordano. expresiones, por supuesto de Giordano, y estas expresiones, Cristian, se hacen públicas porque no hay instancia de diálogo. Yo previamente a esta publicación manifesté dentro de nuestro grupo del bloque mi descontento y mi pedido de explicaciones de por qué estaba sentado Giordano en ese lugar. Como bien decías vos, sabemos que no lo hace a título personal y que si no hubiera tenido la consulta y la venia de Schiaretti jamás hubiera estado sentado en ese lugar. Pero además porque es un ministro importante, porque es el ministro de Finanzas y porque Schiaretti no habla con todos sus ministros, pero habla con 2 o 3 y uno de esos 2 o 3 es Giordano, quien tiene una relación fluida y un diálogo permanente. Te preguntaba si seguís perteneciendo al bloque, porque en función de estas declaraciones que vos hiciste, se puede entender como un acto de rebeldía política al oficialismo. Por eso te lo preguntaba. Y yo planteo lo siguiente, yo no soy la rebelde, yo siempre he sido coherente dentro del proyecto. Cuando se discute Córdoba, yo siempre he acompañado el proyecto cordobés. Yo vengo de la génesis del delazotismo, y digo, por eso decía, el delazotismo tiene que hacer algo. Porque el delazotismo es el que insta al diálogo, no a la represión. Claro, pero no te llevarías un tercio, digamos, porque gran parte del apoyo que tiene Schiaretti o que lo llevó fue el delazotismo, ¿no? Digo, en ese momento y que durante estos 5 años, sinceramente, no hemos tenido instancias de participación, pero esto que manifiesto yo lo decimos todo. Eso solamente... es lo que hoy te convertís en la figurita, digo, de la voz cantante Hoy llegué de la disconformidad política en función de lo que viene pasando. Llego a la legislatura. Pero hay otros legisladores, digo, que a lo mejor no lo harán público. No lo van a hacer público, y esto lo digo en los pasillos de la legislatura, lo que veníamos hablando hace tiempo, dentro de nuestras reuniones de bloque se viene hablando hace tiempo. Hablas con los intendentes y sienten lo mismo, digo, esta falta de instancia de diálogo, esta forma de conducir con la fusta bajo el brazo. Nosotros estamos acostumbrados, y la política y el peronismo conduce con política, digo, con seducción, con el consenso, con el diálogo. Al final, de la puerta para afuera, somos los más dialoguistas, somos los más federales, pero internamente no generamos ese federalismo y esa capacidad de diálogo. ¿Te que los quedaste con la base dirigentes... del diálogo y de hacer política que tenía De la Sota? Por supuesto, pero porque así se construye. De la Sota, primero que lo que nos pasó en las elecciones provinciales y que cientos de compañeros intendentes hayan perdido sus localidades por resolver internas partidarias en una elección general, eso habla de la falta de diálogo y la falta de conducción. De la Sota jamás hubiera permitido que se pierdan localidades porque los referentes en las localidades no se hablan, o porque no hay una mesa que inste al diálogo. Digo, esas cosas nos fueron pasando. La militancia está apagada, el peronismo hace mucho que no siente que está en las raíces, que no está en la génesis. Está parada. Está apagada, es decir, no hay ese sentido de pertenencia a un proyecto, no se siente la militancia parte. El peronismo hace mucho tiempo que se siente fuera del proyecto provincial, y viéndolo es que Schiaretti todo el tiempo con este coqueteo con Juntos por el Cambio, esto que termina desorientando al votante, pero también termina enfadando al peronista. Vos sabés que sin querer queriendo, me parece, no sé si lo has pensado, pero terminás coincidiendo en términos, en un eje ideológico o una parte, por ejemplo, con Juan Pablo Quintero y García Elorrio cuando sacan ese libro, ese ensayo del pacto que hay entre Schiaretti y Macri. Por eso eran los rumores que lo veíamos. Cuando pero en ustedes, el 2000... en el room o en off, digo, hablando con otros legisladores, ¿se dieron cuenta ahora? No, o antes, siempre nos porque dimos se cuenta. filtra, acordate, hagamos un poco de memoria, cuando se filtra ese audio del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Gerardo Morales, diciendo que tendrían que haber arreglado con el gringo para garantizar la capital, palabras más, palabras menos, pero es un audio que se filtra en alusión de que Rodrigo de Loredo, juez tendría lo dijo Morales. El hecho que termine certificando todos estos rumores, que ya los conocemos, ya sabíamos, pero que la militancia ya no lo acepta más, el peronista ya termina diciendo basta, es la foto de Giordano en la presentación política, en la presentación de un plan económico antiperonista.
De la Sota nos decía, De la Sota jamás hubiera hecho un acuerdo con Macri y siempre nos marcó los límites. El peronismo es amplio, muy pero amplio. Sí, pero reconozcamos que tenía conversaciones con el kirchnerismo en su última etapa cuando lanza ese programa de los puentes, etcétera, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos, la conducción, si no nos hablamos entre los dirigentes de la oposición, del oficialismo, como era antes. Yo hablo con muchos dirigentes de... Bueno, Schiaretti con Angeló, cuando lo termina reconociendo, de la Sota con Angelós, con Mestre, digo, siempre hubo diálogo. El problema es que una cosa es tener diálogo y otra cosa pasar a ser funcional o ser empleado de... Esa es la discusión que nosotros dentro de nuestro espacio, y digo un poco también expresando, ¿no? Porque yo siento que en esto de estar pendiente de la oposición y de estar pendiente de Juntos por el Cambio, y esto de serle funcional, nos está poniendo en riesgo un proyecto de una vida, como lo puse bien en el Twitter. El proyecto de la pelea del peronismo cordobés, que era un peronismo verdaderamente envidiado dentro de la Argentina, pero que nunca perdió sus raíces peronistas. Su prosapia. Ahora, ¿cómo se entiende, Tania? Porque vos decís, dentro, orgánicamente el peronismo no hay diálogo en función de la conducción, etcétera, etcétera, porque hoy el que tiene el poder es Juan Schiaretti, y podríamos decir por carácter transitorio la senadora Vigo, ¿no? Que tienen poder político. Pero ¿cómo se entiende? Porque los resultados, si tenés en cuenta la imagen de Schiaretti, más aún en su tercer mandato goza de una imagen positiva arriba del 50%, con el desgaste que supone la gestión, le va bien. Porque es su imagen, porque es su gestión y porque se abocó pura y exclusivamente a la gestión. Ahora, nosotros lo que venimos a hablar es en términos políticos, porque a Schiaretti le fue bien, pero a los intendentes le fue mal. Porque hemos perdido en una cantidad de municipios, no hemos ganado. Y la última elección, Schiaretti no estaba y nosotros ganamos por 3 puntos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto político, si lo unificamos solamente los intereses unipersonales de una persona, quiere decir que nuestro proyecto entonces con De la Sota se hubiera terminado y ahora con Schiaretti se termina. Hablamos de continuidad, ¿no? Hablaste mucho, hace mucho hincapié en temas municipales, por ejemplo, que se han perdido municipalidades. Hablo con muchos intendentes. ¿Esto tiene que ver con algo que te ha pasado a vos? Porque vos en algún momento eras la candidata natural de una localidad importante como Dian Funes, del norte cordobés, y hoy por hoy terminó siendo el propio intendente. ¿Tiene que ver a lo mejor con eso? No, lo mío fue una cuestión ¿Pero hubo un especial. pase factura? ¿Qué? No, a ver, es la falta de conducción, insisto, la falta de diálogo. Es mucho más fácil arreglar con la oposición que por ahí fortalecer a los compañeros. Para poner en auto hay que decir que el gobernador, digamos, el peronismo, le termina dando el apoyo a quien era la oposición tuya en ese momento hasta... Como en Dian Funes y como pasó en La Calera, que por dividir el peronismo termina ganando Juntos por el Cambio, como pasa en Cruz del Eje, que por dividir el peronismo termina ganando Juntos por el Cambio. Digo, a veces favorecemos a Juntos por el Cambio, favorecemos al radicalismo, favorecemos al antiperonismo, ya sea directo o indirectamente. Esa es la discusión. Hoy, cuando yo hablaba muchas veces y planteábamos cuestiones políticas, me decían esto que me decís vos, es que Schiaretti mide 60%. ¿Y nosotros qué somos? ¿No somos parte de una estructura? ¿No podemos dar una discusión interna? Porque nosotros tenemos que pensar en un proyecto, en un movimiento donde todos somos parte. Por supuesto que tenemos un conductor. Y ese conductor, si nos lleva a un camino como el que yo digo, De la Sota te decía hacia dónde vamos. Entonces nosotros continuamos y seguíamos. Había un principio y había un final. ¿Te han llamado algunos legisladores que comulgan con tu pensamiento? Sí, hablo con muchos legisladores. Que no lo van a hacer público, supongo. Por supuesto, están miedos y muchos han valorado la valentía y me decían muchos, digo, entre mensajes y llamándome, dijiste lo que todos queríamos decir y no nos animamos. ¿Y aquellos dirigentes o legisladores schiarettistas puros de paladar negro te habrán criticado por lo bajo? Calculo, seguramente te habrán llamado en una conversación privada. Hoy no los vimos en la legislatura porque están todos en el acto en Buenos Aires. Con el lanzamiento, sí, el acto que tiene Schiaretti en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo entender esto? Porque levantaste mucha polémica en función de, porque eras de perfil bajo, por lo menos en Córdoba Capital, y te posesionás a través de esta cuestión que tiene que ver con lo que estamos planteando. Algunos lo entienden desde el schiarettismo, cuando uno habla con algunos, dicen, bueno, están olfateando que Schiaretti se queda sin poder en función de que no puede ser reelecto y la traición se manifiesta, digo. ¿Esto puede ser algo así? Digo, porque la lealtad es patrimonio político del peronismo.
la lealtad. Digo, que los radicales se traicionen no es ninguna novedad, digo, o los socialistas, pero el patrimonio del concepto lealtad política es del peronismo. Bueno, por eso, ¿qué siente el peronismo? Esta tradición de mucho tiempo. Por eso las manifestaciones, y creo que también en uno ha estado la voz de los militantes. Es impresionante, se han armado grupos de WhatsApp, la militancia volvió a sentir el peronismo. Cuando ganó Daniel Parcerini, que se cantó la marcha de manera genuina, ¿hace cuántos años que se viene censurando la marcha? Que no nos parezcamos peronistas, que cuanto menos azul tengamos mejor, digo, toda una cuestión de esconder el peronismo cuando... Una idea que tuvo de la Sota, ya, no peronizarte tanto para captar, porque era radical, digamos, pero de la Sota, en Córdoba capital, ¿no? Armó una colisión. En Córdoba provincia. De la Sota armó una colisión con muchos sectores que por ahí no eran génesis del peronismo, pero la columna vertebral siempre fue el peronismo. Siempre, claro. Los funcionarios venían del peronismo, los acuerdos se hacían priorizando el peronismo, la forma de conducir era peronista. Bueno, entonces, pero habrá que entender la nueva peronismo. política. Ustedes tienen, ustedes dentro del peronismo en Córdoba Capital, un viceintendente como Prieto que si bien venía del peronismo, pero fue presidente del PRO, entre otras cosas. O una Miriam Prunoto que viene del radicalismo, por ejemplo. Que seguramente estará más cerca de ser peronista que Martín ser radical. Estas cuestiones que seguramente molestan a la militancia porque tampoco se dan explicaciones, porque hace mucho que no hay plenario, hace mucho que no damos discusiones. A nosotros esas cosas nos gustan. Nos gusta porque nos gusta que nos escuchen, porque venimos acostumbrados a esa moviliza, forma. ¿no? A esa forma de hacer política. Tania, quiero que te va a aparecer dos fotos. Quiero que me digas quién es la verdadera Tania. ¿Sí? Una Tania con Sergio Massa y una Tania con Schiaretti. Las dos. Las dos porque cuando la pelea es el proyecto provincial, Tania siempre defendió el proyecto provincial. Por eso pero ahora lo acompaña yo me gringo. pondría en abogado del diario y digo, bueno, pero el proyecto provincial, más allá que va a nivel nacional, Schiaretti fue el Pero Schiaretti tiene posibilidad de ganar con 3% nacional. Entonces vamos a la teoría del voto útil. Pero el voto útil, por supuesto, porque lo que está en riesgo es la democracia de la Argentina, es el modelo de país de la Argentina. Entonces, yo como peronista no puedo hacer un voto por un capricho político entendiendo que se cumplen los intereses de Córdoba, cuando en realidad lo que se está definiendo es el modelo de la Argentina y si a Argentina le va mal, a Córdoba le va a ir mal. Distinto es que nos pongamos a discutir sobre los diputados, si sirven o no. Para eso viene el tramo. Votemos presidente a un peronista, votemos un presidente a un modelo en el cual nos identificamos con el peronismo, que yo me identifico con Sergio Massa. Y ahí la foto con Sergio Massa, ¿no? Que además a Sergio lo conozco del año 2015. A Sergio he tenido la posibilidad de vincularme gracias a De la Sota. Yo sé que es un gran alumno. Cuando van a esa interna pero además quedaron con un ¿no? vínculo. Sí, De la Sota le enseñaba mucho a Sergio. Debatieron. Y Sergio aprendió mucho de José Manuel. Y a veces me dicen, si De la Sota estuviera vivo y supiera que vos estás con el kirchnerismo, se muere. Sí. Y primero que yo no soy kirchnerista, yo soy delasotista. Segundo que yo no estoy con el kirchnerismo, yo estoy con el proyecto de una unidad nacional. Y muchas veces el negocio del kirchnerismo en Córdoba, que en su momento cuando De la Sota planteaba esta diferencia, que es un poco clavar el taco, ¿no? Lo que nos está pasando ahora. De la Sota le dijo en su momento a Cristina Fernández de Kirchner las cuestiones que no coincidía y lo que veía mal. Y Cristina aplicó un poco la represaria, ¿no? El recorte. Corte de 2013 nada más no le mandó con el recorte que tuvimos en Córdoba. Claro, y De la Sota, un gobernador, por eso esa es mi escuela, ¿no? Fue y dijo lo que pensó y lo que sintió. Ahora, en el 2018, antes de su triste final, De la Sota hablaba de que deberíamos construir una unidad nacional. Esto de puentes, estos famosos puentes, sí. esta unión. Y también De la Sota decía, si yo vivo siempre en el pasado y no puedo pensar en el futuro, por supuesto que eso le daba pie para la conversación con los kirchneristas que venían teniendo, con Cristina, ¿no? Con Máximo, con Cristina, sí. Con Máximo que estuvo, y estuvo Natalia De la Sota también en esa reunión, que son parte de la expresión del peronismo, pero digo, no simplifiquemos el peronismo en el kirchnerismo, porque yo no me siento parte, no digo que sea bueno ni sea malo, pero no es mi escuela es la de la Sota. No entiendo, o si podés explicar, ¿no? No entiendo, dice, yo no soy kirchnerista, pero hoy apoyaba a un Sergio Massa que comulga con el kirchnerismo. Pero en su momento no está mal ni bien, digo... pero si hubiera sido De la Sota, jamás De la Sota hubiera perdido su identidad de ser peronista por hacer un acuerdo con el kirchnerismo. A veces, por eso digo, no creo que Martín Yarlora pierda su esencia de justicialista por hacer un acuerdo ¿Con Massa? No, con Massa no, hacer un acuerdo con el radicalismo, con el caso de Prunoto. Digo, las identidades no se pierden por eso. Ahora, las expresiones, porque lo que está en juego es el país que queremos, es el país que se viene adelante. Y yo sé que la crítica
es la inflación que tiene Sergio Massa, y es muy fácil adjudicarle a un hombre que hace 12 meses que tomó la rienda en el peor momento. Lo que se le cuestiona mucho es lo que se denomina vulgarmente es el panquequeo que tuvo por diferentes sectores políticos. Pero no es panquequeo, yo digo... Fue Borocotó el iniciador de esto, ¿no? La borocotización de la política, y después aplicó a muchos dirigentes. De hecho, a Cristina, cuando dijo Menem el mejor presidente después de Perón. Digo, nadie resiste el archivo. Nadie resiste el archivo. Lo que pasa es que nosotros no podemos condicionar, primero que la gente va cambiando, cambiamos de opinión, lo que pensás hoy seguramente mañana será distinto. Digo, también tenemos que entender que somos seres humanos y eso no nos condiciona. Yo, por eso digo, cuando hablan de panqueque, entonces De la Sota hubiera sido un panqueque. Jamás hubiera permitido De la Sota cambiar sus ideales y sus convicciones. Ahora, cuando ponemos los intereses personales por encima de los intereses colectivos, y seguramente que ahí sería... Sí. Tania, ya para ir finalizando, ¿cómo se hace paramilitar? Porque digo, paramilitar el proyecto de Sergio Massa, que hoy aparece como el ministro candidato, pero que arrastra una cartera compleja, porque termina siendo la economía, ¿no? El tema. ¿Cómo se hace paramilitar eso en la provincia de Córdoba, que hoy aparece como la más refractaria o una de las más refractarias al proyecto nacional? Digo, en función de los resultados de un 8 o 9% que llegó. Mira, con respecto a eso, nosotros, en lo personal, digo, nosotros militamos la verdad, porque no decimos que estamos bien. Yo no soy una partidaria de decir que la Argentina está bien, ni mucho menos. Creo que estamos en un momento de crisis, pero sí pongo el eje en la persona de lo que es Sergio Massa. Diferenciando un poco a las expresiones del peronismo, pero ¿quién es la persona de Sergio Massa? Yo conozco a Sergio, el coraje y la valentía que tuvo de asumir un ministerio en la peor situación de que pasaba la Argentina, su vocación por trabajar por este proyecto y pensando también en cuál es el proyecto a largo plazo. No le podemos echar la culpa a un ministro de errores que cometió. El gobierno de Macri... El gobierno que asume termina echando la culpa. Pero también lo que nos pasó con el ministro de Economía anterior, que hoy no da la cara y que también por sus malas decisiones somos consecuencia de lo que tenemos hoy. El ministro de Economía la Cunza. Guzmán. Sí. Que estuvo... evidentemente sus errores que eran parte de este proyecto y que por supuesto es la nueva forma de hacer política. Hoy el radicalismo o evolución tiene el candidato que casi nos lleva a una guerra civil como la 125, que fue ministro de Economía de Cristina. Me refiero a Lustó, ¿no? Mi planteo es el siguiente. La inflación ¿la vamos a solucionar con la dolarización? ¿La vamos a solucionar con la privatización? Que es la antítesis de la otra ideología. No, pero, y que tiene mucha posibilidad de ganar. Sinceramente, a mí me ha motivado a trabajar fuertemente en el proyecto de Sergio, porque creo que con Milei nos vamos al abismo. Y a veces el enojo, cuando tomamos decisiones enojados, votamos mal. Sí. ¿Para qué se va a presentar Schiaretti o diste entender algo con ese 3 o 4% que tiene? ¿Qué tendría que hacer Schiaretti? Por ejemplo, Patricia le dijo, ¿para qué se va a presentar? Que esos votos se disipen, etcétera. Dejar de apretar el peronismo para que lo acompañen. Dejar de apretar el peronismo para que lo acompañe en un proyecto personal y dé la libertad a los compañeros y compañeras de que puedan elegir el destino del país. Dejar de apretar a las bases, al peronismo, a los dirigentes. No mentirle, no decirle a la gente que votarlo a él es votar el proyecto de Córdoba y es votar los beneficios de Córdoba. Voten los diputados. Voten los diputados que lo acompañen. La última ya, Tania. El futuro de Schiaretti. No puede ser reelecto. El futuro político de Schiaretti. Suponiendo que ganen alguna de estas tres fuerzas. ¿Alguna especulación? No, es lo que me preocupa. Se podría haber ido como un gran gobernador y hoy está perdiendo el respeto de los dirigentes. Gracias, Tania. Veremos qué pasa. Hasta la próxima.